Hola, ¿cómo están? Bueno, acá vengo con un nuevo video para contarles sobre lo que van a estudiar de ahora en adelante. Hasta ahora ustedes han estudiado todo lo relacionado con frase nominal, con sus determinadores, sus modificadores, pre, post, y ahora van a comenzar a trabajar también con la frase verbal, porque los textos están compuestos no solamente de frases nominales, sino de frases verbales. Bueno, el núcleo de la frase verbal es un verbo conjugado, es decir, un verbo que está transformado en una acción concreta. Los verbos conjugados tienen tiempo, modo y persona. Ya vieron ustedes el infinitivo, cuál es la función del verbo en infinitivo, que es núcleo de frase nominal porque es una acción, que es el nombre de la acción, no es la acción en sí. Por ejemplo, a ver, yo les puse acá unos ejemplos para que ustedes se contextualicen en el español, que es su lengua madre, cuál es la diferencia entre un verbo en infinitivo y un verbo conjugado. Por ejemplo, en el caso del verbo estudiar, ese es el infinitivo. No sé si recuerdan cuando han estudiado en la escuela que los verbos en infinitivo en español terminan en ar, er e ir. ¿Sí? Bueno, en inglés no existe esa clasificación. Y el mismo verbo, estudiar, conjugado, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, estudié, estudiábamos, estudiarás, he estudiado, ¿sí? En este caso, en el caso de los verbos conjugados, ya la acción está concreta, ¿sí? Se ha realizado, entonces podemos determinar un tiempo, el modo y la persona que realizó la acción. Con respecto a estos tres elementos, tiempo, modo y persona, el tiempo de una frase verbal puede ser presente, pasado y futuro, al igual que en el español. Los modos, indicativo, imperativo y subjuntivo. En este curso nosotros vamos a estudiar el modo indicativo, aunque esta palabra ya no va a volver a aparecer ni la van a encontrar en el manual de cátedra, pero los tiempos verbales que ustedes estudien van a ser en este modo. Y sí vamos a estudiar el modo imperativo. El modo subjuntivo lo van a estudiar, pero escondido en otros temas relacionados con frase verbal. Bueno, y la persona de una frase verbal la determina el pronombre, ¿sí? Que está haciendo la acción de la que está haciendo referencia la frase verbal. Puede ser un pronombre personal, que los tienen en el manual de cátedra, o puede ser una palabra o palabras que reemplacen a los pronombres. ¿Cómo que reemplacen a los pronombres? Vean este ejemplo. Acá tenemos un pronombre personal, she, ella, y dice, she attends many patients. Pero ¿qué pasa si tenemos the doctor? Acá tenemos una frase nominal, pero esta frase nominal está reemplazando a un pronombre, ¿sí? Puede ser el doctor o la doctora, o sea, she. O también puede ser un nombre. Susan attends many patients, ¿sí? Susan está reemplazando a she. Por eso es que la persona está determinada por un pronombre personal o alguna palabra que esté reemplazando a ese pronombre personal. Entonces, desde ahora en adelante, ustedes van a trabajar con los textos haciendo la división, identificando no solamente las frases nominales, sino también las frases verbales, ¿sí? Se suman las frases verbales de ahora en adelante. Normalmente ahora vamos a trabajar ya con oraciones, rara vez con frases nada más. Así que, bueno, los textos con los que van a ir trabajando se van a ir complejizando un poquito. Veamos estos ejemplos. ¿Cómo sería una división
en la que tienen que identificar una frase verbal, ¿sí? En esta oración están ya todas las frases trabajadas, no quedó ninguna afuera, ¿sí? Obviamente que a medida que ustedes vayan aprendiendo más tiempos verbales y más modos, van a ir teniendo más conocimiento sobre los distintos tipos de frases verbales que existen en inglés. Acá tenemos una frase verbal que la han estado trabajando porque es la frase verbal que seguramente si han tenido inglés en el secundario o han hecho algún curso, el verbo to be es el verbo que primero se aprende y aparte es muy fácil de identificar. Fíjense, dice, a hospital is a healthcare institution providing treatment to patients. Bueno, tenemos acá una frase nominal. Después tenemos la frase verbal es, que queda encerradita dentro de las barras, al igual que las frases nominales. Después seguimos con la división tal como han estado estudiando hasta ahora. Un hospital es una institución de cuidado de la salud que provee tratamiento a pacientes o a los pacientes. A ver acá, tenemos una frase verbal nueva, ¿sí? Que es there be, que significa haber. Todo esto ya lo van a estudiar con más detenimiento y con más detalle desde el manual de cátedra, ¿sí? Está todo explicado. Pero estos son ejemplos como para ubicarlos en cómo será de ahora en adelante el trabajo con frases verbales. Acá encuentro una frase verbal, es la frase verbal there be, conjugada en presente. There are many cases of COVID-19 in Europe. Hay muchos casos de COVID-19 en Europa. Este es el núcleo de la frase verbal. A pesar de que está compuesta por dos palabras, el núcleo es todo esto. Vamos a ver acá. Este es un verbo en presente, en pasado, ¿sí? The man presented signs of high blood pressure. Aquí tenemos una frase nominal, luego tenemos la frase verbal en pasado, que todavía no han estudiado, pero ya van a estudiar pronto. Son ejemplos estos. Signs, una frase nominal, una preposición y otra frase nominal cuyo núcleo es pressure. El hombre presentaba señales de presión arterial alta, ¿sí? ¿Ven? Y aquí está la frase verbal y ese es el núcleo. Vamos a ver, esto es en pasado simple. Van a estudiar más adelante los tiempos simples. Veamos otro ejemplo. En futuro, the treatment will be the insertion of a pacemaker. Bien. El tratamiento será, acá tenemos un auxiliar, ¿sí? Que es el auxiliar de futuro y el verbo to be. Entonces, será, esa es la traducción, el tratamiento será la inserción de un marcapasos. Bueno, y finalmente, para terminar este video en el que la idea es contarles sobre la frase verbal y más o menos que ustedes vean cómo se puede hacer una división, les cuento que las frases verbales pueden contener adentro, ¿sí?, de la frase adjetivos y también adverbios, así como los sustantivos podían estar acompañados por determinadores y modificadores de distintos tipos. Dentro de la frase verbal puede haber adjetivos y adverbios. Acá tienen dos ejemplos. The symptoms were intermittent, ¿sí? Acá tienen el verbo to be en pasado, que ahora lo van a estudiar ustedes. Y tenemos un adjetivo. El adjetivo queda dentro de la frase verbal. Si acá tuviéramos seguido un sustantivo, probablemente este adjetivo sería premodificador de una frase en una frase nominal. Pero como ahí termina la frase y la oración, no tengo más palabras, queda adentro de la frase verbal.
Los síntomas fueron o eran intermitentes, ¿sí? Veamos acá que tenemos un adverbio, también ya van a estudiar cómo se forman los adverbios, van a aprender a identificarlos, todo esto de ahora en más. The hypertensive episodes happened regularly, ¿sí? Esta es la frase verbal, ¿sí? Que todavía, repito, no han estudiado, esto está en presente simple, todavía no han estudiado los tiempos simples, simplemente como para ejemplificar los casos de frases verbales en las que tienen adjetivos y un adverbio. Los episodios de hipertensión sucedían regularmente, ¿sí? Este es un adverbio. Bueno, ahora yo los invito a que lean del manual de cátedra los temas 14 y 15 que corresponden al verbo to be, ser, estar, y al verbo o a la frase verbal there be, que quiere decir haber, ¿sí? Es una frase verbal que denota existencia. Así que, bueno, espero que les haya servido esta breve introducción a lo que es frase verbal. Y bueno, ya saben que cualquier consulta estamos para acompañarlos en el foro para consulta.